Nuevamente nos reunimos en un encuentro virtual, en esta cita teológica que tenemos día con día, tema con tema. Y hoy llegamos por fin a los señores de sangre azul. Y no estoy hablando de los pitufos, no estoy hablando de los de Avatar, no estoy hablando de ellos, sino que estamos hablando de la monarquía. Entonces, vamos a hablar de todo lo que hicieron estos señores, los reyes, sus pros y sus contras, todo eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, allí estamos, ¿verdad? Entonces, recordamos nuestro contexto histórico. Así rapidito, esto lo acabamos de ver en el tema anterior, que el pueblo está organizado por tribus. Piden un rey, cada rey tendrá sus virtudes y pecados. Samuel es ese nexo entre los jueces y los reyes, y solamente 3 reyes gobernarán al país unido. Y ahorita me entenderán por qué. Bien, primer rey, el rey Saúl. Fíjense que Saúl, pues, surge de la necesidad de tener un rey por parte de los judíos. Fue el primerito de todos, perteneció a la tribu de Benjamín. Cuentan que es un guerrero nato, la Sagrada Escritura. Su gran virtud es que puso paz en los territorios de Israel. Su padre era un tal Quis, o Quis, como lo queramos pronunciar, pero con Q, no con K, así igual que el grupo este, ¿verdad? Sino que su padre se llamó así. Y fíjense que él, pues, prácticamente Dios lo presentó a Samuel de una forma muy peculiar. Su padre había perdido parte de su ganado y tenía que irlo a buscar. Entonces, en esa búsqueda, anduvo preguntando si habían visto tal animal y que si por dónde lo habían visto, y su misión era recuperarlo. Entonces Dios le revela a Samuel que ha escogido a un hombre bueno para que sea su primer rey, y le dice que llegará a buscarle pidiendo consejo dónde está su animalito. Entonces así es como eh, Samuel lo conoce y lo unge rey de Israel. La verdad que fue bastante arbitraria la cosa, pero así fue como se decidió hacerlo. Entonces, él, fíjense que es su principal enemigo, como lo dije anteriormente, los filisteos siempre van a estar ahí al acecho queriéndonos molestar la vida, queriéndonos fastidiarnos. Entonces, eh, una de las peleas más emblemáticas de los judíos fue contra los filisteos, y en especial con un gigante que se llamaba Goliat. Todos conocemos esa historia, que Goliat pues fue un hombre alto. Nosotros cuando pensamos en gigante pensamos en alguien, ufale, súper altísimo, que no, ¿verdad? No, no nos referimos a ese gigante. La Sagrada Escritura, cuando habla de gigantes, se refiere a gente más alta de lo normal. Pues en nuestro tiempo así tenemos amigos, tenemos conocidos que son más altos de lo normal, que llegan a medir incluso los 2 metros, un poquito más. Son contadísimos los que conocemos que miden más de 2 metros. Tal vez en otros países pueda ser que no, pero eh, el punto es que era una persona más alta de lo normal. Entonces, él reta a los hebreos, a los judíos, a que se peleen contra él, y el que gane, pues ganará la guerra y se llevará la victoria. Entonces, Saúl le tuvo miedo, tuvo desconfianza de sí mismo, y esto llevará a que Saúl tenga como menor popularidad, porque él, por ser el rey, tendría que haberle hecho frente a hacerse cargo de esta situación. Fíjense que debido a esta pelea, David, pues ya sabemos qué es lo que pasa. David se enfrenta a Goliat, lo vence, y desde ese entonces Saúl, le va a tener envidia a David. Ese es su gran pecado, tenerle envidia. Eh, Saúl había contratado a David como su trovador. El trovador es aquella persona que entretiene al rey a través del canto, porque según la Sagrada Escritura, Saúl
tenía como una especie de espíritu que lo atormentaba. Y la única forma de calmar ese espíritu era a través de la música. Al igual que usted y yo, cuando agarramos los audífonos y nos transportamos por el mundo de la música y nos olvidamos de todas las penas, angustias que tenemos, pues algo así le pasaba a Saúl, que se perdía en la música y eso lo tranquilizaba mucho. Entonces, así es como Saúl había contratado a David para ser su charranganeador personal, si es que existe esa palabra. Entonces cuentan que una vez estaba ahí David, ¿verdad? Cantando contra la pared, contra... No, no estaba cantando eso. Estaba cantando cualquier cosa ahí al rey y el rey estaba sentado en su trono, así me lo imagino con esa pose que tiene ahí en la fotografía, en la imagen, y le tiró una lanza, así, y le pasó cerquita a David, como dándole el aviso que lo quería matar. Entonces, bien complicado, ¿verdad? Porque la relación ya estaba muy tensa. David tuvo oportunidades para matarlo, pero él, porque era su rey, no lo quiso hacer y no quería terminar él con Saúl. Entonces Dios abandona a Saúl debido a este pecado, lo abandona y tanto así que en una de las peleas con los filisteos pierde la batalla y Saúl pues se autosuicida. Yo sé que esa palabra no existe, me la he inventado, pero suena bien chivo, se autosuicida, es redundante, pero es bien bonito, se autosuicida y muere, tristemente muere así. En la batalla pues se ve acorralado y solamente quedan él y su escudero. Recuerden que el rey siempre anda un escudero que le anda llevando sus armas, le anda llevando las cosas para la batalla, para que no le cueste mucho. Entonces, todos esos aparejos los llevaba allí el señor este, y Saúl le dice, yo no quiero morir a manos de un pueblo que nos ha ganado. O sea, el orgullo ensorberbeció también y, o sea, fue fatal. Al final que le pide al escudero que lo mate él. Pero el escudero le dice, yo cómo voy a matar a mi rey si yo me debo a usted y tal. Entonces se les ocurre la idea de enterrar una espada con el filo hacia arriba y Saúl desde su caballo se avienta hacia la espada y así muere atravesado por la espada. El escudero, que pobrecito no tuvo mayor otra opción que también tirarse, ¿verdad? Se tiró el pobrecito también siguiendo los pasos de su rey. Así que ese fue el triste final de Saúl. Lo dejo algo así porque también voy a estar jugando ahí el paralelismo con David. Vamos con el rey David. El rey David perteneció a la tribu de Judá. Recordemos la profecía que hizo Jacob, que hizo Israel sobre sus hijos, y a Judá le dijo que sobre él iba a recaer el cetro que iba a gobernar para siempre Israel. Entonces David es parte fundamental de esa profecía porque Jesús es considerado hijo de David, de la tribu de Judá, al igual que David. Entonces es por eso muy importante en la profecía este dato. Hay que tenerlo en cuenta. En la cultura judía, el hermano menor era el que se encargaba de cuidar a las ovejas y una particularidad muy propia de David era que pues podía tocar el arpa, era un trovador, era alguien que cantaba y componía música. Entonces, esto pues le ha traído como consecuencia ser el autor, entre comillas, de los salmos. Se cree que David fue el que compuso la mayoría de salmos que tenemos en nuestras sagradas escrituras. Tanta era la fama de buen trovador de David que Saúl lo contrató para calmar ese demonio que tenía atormentando al rey. Entonces era muy bueno en lo que era la composición. Ya sabemos que pelea contra Goliat, le gana y eso acarrea mucha popularidad en el pueblo. Cuentan que cantaban que si Saúl había derrotado a 1000, David derrotaría a 10,000. Y entonces todo eso, toda esa algarabía que había despertado en el pueblo, también despertó la envidia en Saúl. Dios fue tan querido David para Dios que incluso siendo rey Saúl, ya todavía vivo Saúl, pues
ungen a David como rey. Samuel es el encargado de hacer esa unción. Entonces, David se gana la popularidad. Una de las cosas buenas que hizo fue traer el arca de la alianza de vuelta a Jerusalén y pues cuentan que venía danzando casi desnudo, ¿verdad? De tan contento que venía. David danzaba, dice, hasta hay un canto dedicado a eso, ¿verdad? Que como cordero de la mañana, ¿verdad? Contento que traían el arca de vuelta a Jerusalén, porque así recordamos, la habían perdido en la batalla contra los filisteos y estaba en Bet-Semes custodiada por Eleazar. Entonces, pero así como tuvo sus cosas buenas, también tuvo sus cosas malas. La primera de todas fue la pereza. Fíjense que cuenta la Sagrada Escritura que en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, imagínense, o sea que hasta había tiempo para ir a la guerra, David se quedó de perezoso y no quiso ir, se quedó durmiendo hasta más tarde. Apagó la alarma 5 veces y a la sexta vez se despertó, pero ya era tarde, ya se le había pasado el tiempo y ya era tarde, ya no podía hacer nada. Entonces se asomó así, estirándose quizás el pobre, así de la gran pereza que sentía, se estiró, llegó al balcón y a lo lejos alcanzó a ver a una muchacha que se estaba bañando. Le pareció guapa, súper guapísima y dijo, ¿quién es esa muchacha? Tráiganmela. Entonces, al ver a la muchacha en esa situación, pues despertó en él la llama de la lujuria, la mandó a traer, se la llevaron, se acostó con ella y la mandó para su casa. Solamente la utilizó para satisfacer una necesidad. Entonces a los días le llegó la noticia de parte de la chica que estaba embarazada. Pues hasta ahí pues había parecido que todo estaba bien porque podía ser su esposa, pero la chica estaba casada. Estaba casada con Urías, un soldado de David que estaba en la batalla justamente en la que él no había querido ir y él sí estaba peleando por su rey. Pues David había cometido un pecado muy grave que era el del adulterio y en el momento en el que eso se destapara su fama como rey y toda la autoridad que él tenía evidentemente se iba a caer por el suelo. Así que se le ocurrió un plan, mandó a llamar a Urías, le preparó una señora cena de estas, de igual de las que prepara tu mamá y que son tan geniales, pero lo emborrachó. Ya bien a tranca, como decimos en buen salvadoreño, la idea de David era que lo iba a mandar para su casa y allí se acostara con su esposa y por tanto el pueblo fuera testigo, entre comillas, que ese hijo que estaba esperando era de Urías y no de David. Pues lo mandó para su casa, pero en medio de su dolencia, el pobre Urías se quedó cuidando a su rey ahí en la entrada del palacio y se quedó bien fondeado el pobrecito, cuidando a su rey, según él, ¿verdad? En la mañana el rey se despertó súper tranquilo que todo había salido como su plan lo había pensado, pero se llevó la sorpresa que Urías no había ido a su casa. Entonces se le ocurrió una idea y es la del asesinato. Escribió una carta para los generales de la guerra, para los generales de su ejército, y en esa carta pues se la dio a Urías y esa carta llevaba el siguiente mensaje. Por favor pongan a Urías en la primera línea de la batalla. Entonces, pobrecito Urías, imagínense, no tuvo culpa de nada y él llevaba su propia condenación en las manos. Él entregó la carta y así como lo decía, lo pusieron en la primera línea. ¿Y qué le pasa a esas personas? Son los primeros que mueren. Así que David, pues imagínense, por levantarse tarde un día, todo lo que le llegó a pasar. Así que, pobrecito, ¿verdad? La consecuencia de este pecado, de estos grandes pecados, fue que el primer hijo con Betsabé lo perdió. David se arrepintió, incluso escribió el Salmo 50, que le animo a que lo lea porque es un salmo muy lleno de arrepentimiento, es un salmo muy bonito, léalo por favor, que no se arrepentirá. Y debido a eso, pues David, sí, tristemente se deprimió y tal, ¿verdad? Y como consecuencia, pues sus hijos se rebelaron contra él y al punto de querer matarlo. Entonces murió de viejito y tuvo una muerte natural. Se arrepintió y Dios lo perdonó. El segundo hijo de Betsabé con David pues fue Salomón
Evidentemente, como su padre era la tribu de Judá, él también era de esa tribu. Su gran virtud fue que tenía sabiduría. Dios le ofreció cualquier cosa que él quisiera y él lo que le pidió es ser sabio. Debido a esa sabiduría, el país se volvió muy rico. Llegó a ser la época dorada de Israel, o sea, fue un país súper genialísimo, tanto así que llegó a construir el primer templo de Jerusalén. Fue un hecho muy histórico, ¿verdad? Ese templo de Jerusalén es muy famoso. Lo único que fue que lo destruyeron posteriormente y fue triste, ¿verdad? Fue triste que haya pasado eso. Pero históricamente solo hay dos templos. El primero que fue el de Salomón y el segundo que fue tras la vuelta del destierro, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, su pecado fue la idolatría. Pobrecito, porque fue tan listo, fue tan buzo, que pues sí, pecó de ignorante al final, porque la idolatría es lo que no le gusta a Dios. Se casó con unas princesas egipcias y estas princesas a cada rato le decían, mira papá chulo, quiero ir a mi pueblo a celebrar las fiestas patronales en honor al rey Horus, al rey Ra, al rey no sé quién, al dios no sé qué y tal. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a dejar ir a una fiesta patronal a su chimichurri solita, desamparada? Pues le da miedo, ¿verdad? Entonces, que se la ganen, que se la quiten. Así que Salomón se le ocurrió hacer templos a los dioses egipcios en Israel. Y ese fue el pecado de la idolatría. Así que eso fue lo que le causó la, la sí, el desdén hacia Dios, ¿verdad? Dios ya no quería nada con él y pues también hasta cierto punto lo abandonó. Tuvo una muerte natural y pues a partir de él el reino se va a destruir, el país se va a dividir y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vienen los cismas. Fíjense que como consecuencia de los pecados de los reyes se dio esta situación. Cisma significa separación y la primera separación que se dio fue política. En el año 931 el país, el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le va a conocer como el reino de Israel también y al reino del sur se le llamará el reino de Judá. El primer rey del norte fue Jeroboam. Fíjense que Jeroboam era un militar que había trabajado con Saúl y entonces este rey no estaba de acuerdo con las decisiones que había tomado el hijo de Salomón, que es Roboam. Roboam era el típico hijo de papi y mami que solamente esperaba las remesas de Estados Unidos, nunca en su vida había trabajado y por tanto no sabía qué era ganar dinero. Se le ocurrió la idea de subir los impuestos y el pueblo no estaba a favor de eso porque ya no tenían dinero, ya la época dorada con Salomón había muerto, el dinero se escaseaba y pues Roboam se le ocurrió la idea de subir los impuestos. Entonces Jeroboam dijo, yo no te voy a hacer caso y los que estén conmigo que se vayan a mi lugar. Entonces se fueron para el norte y se llevaron 10 tribus. De las 12 tribus, imagínense, 10 tribus se fueron con Jeroboam para el norte. Entonces al sur le quedaron solamente 2 tribus. Samaria iba a ser la capital va a ser, mejor dicho, la capital del reino del norte. Ahorita se la marco por aquí. Samaria, según este mapa, estaría más o menos por aquí. Ay, perdonen el manchón que estoy haciendo. Y en Jerusalén, pues más o menos está aquí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, están súper cerquita, súper cerquita. Entonces, ambas iban a ser las capitales de los reinos. En el reino del norte el acceso al trono fue por el poder, era la influencia que tenía Jeroboam, y en el sur el acceso al trono fue hereditario, porque Roboam era hijo legítimo de Salomón. Este reino, el reino del norte, va a caer en el 724, vamos a ver esa caída también, y el reino del sur va a caer en el 587. Va a durar un poquitito más. Y esto es porque Dios le tenía mucho cariño a David y en honor a David, pues es que ese reino dura un poquitín más. Los asirios se van a llevar a Nínive, a los del norte,
y Jerusalén es totalmente destruida por el rey Nabucodonosor de Babilonia y son transportados hacia allá. Como consecuencia del cisma político también se dio un cisma religioso. Fíjense que el reino del norte, pues Jeroboam no quería que el reino del norte tuviera ningún contacto con el reino del sur. Recordemos que Jerusalén es el centro de la religiosidad judía y entonces él rompe con esa tradición judía y pone dos becerros. Uno en Betel, aquí cerquita, aquí por aquí Betel, y el otro en Dan, aquí en el norte, para que abarcara casi toda la totalidad del reinado. Entonces, él los pone ahí, caen en la idolatría, se apartan del judaísmo y pues sobre todo lo que no quería era que le fueran a dejar ofrendas a Jerusalén, que no le dieran de comer al sur. Por otro lado, el sur se mantuvo firme a Dios, al Dios verdadero, por eso es que van a durar un poquitito más de tiempo. Jerusalén siempre va a ser la ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad de culto a Dios, es muy emblemática incluso hasta el día de hoy y evidentemente eso va a marcar para siempre toda la historia. Conclusiones de este tema. David es el rey por antonomasia, significa que cuando pensemos en un rey, antonomasia es eso, el principal es David en la historia de la salvación, es el prototipo, ¿verdad? La división del reino jamás se ha podido reparar, incluso en los tiempos de Jesús, si se fijan, había una división muy grande. Tú eres judío, yo soy una samaritana, le decía. ¿Cómo va a ser que nosotros seamos amigos? Le dice. O sea, no podemos, tenemos prohibido entablar siquiera una conversación o una amistad contigo. Así que imagínense, hasta ese punto de la historia, pues no se ha podido reparar esa división de los reinos. El peor pecado del Antiguo Testamento es la idolatría, ya le pasó factura ahí al pobre Salomón, como lo vimos, y pues las consecuencias del pecado es la división del reino y el destierro, que será nuestro siguiente tema. Bien, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad que estoy súper encantado de poder compartir con cada uno de ustedes a lo largo de este curso. Ojalá que todo me le vaya bonito y será hasta la próxima. Un gusto.